¿Alguna vez, al mirar el cielo nocturno, has sentido ese escalofrío en la espalda imaginando que quizá, entre las nubes, una criatura ancestral podría estar al acecho? El creepy de la franquicia Jeepers Creepers evoca ese tipo de terror primordial. No es solo un monstruo cualquiera, es una entidad enigmática que trasciende las clasificaciones convencionales. ¿Demonio, ángel caído? ¿Entidad extraterrestre? La verdad puede ser aún más perturbadora. Hoy vamos a desentrañar la compleja anatomía de esta criatura que desde hace décadas atormenta nuestras pesadillas colectivas. Prepárate para un viaje inquietante por los aspectos más oscuros y fascinantes del creepy. Y antes de comenzar, si este tipo de contenido despierta tu curiosidad más oscura, considera suscribirte al canal para no perderte nuestros próximos análisis del universo del terror. Orígenes oscuros, ¿de dónde viene el creepy? La mitología que rodea al creepy es tan antigua como enigmática. Diferentes teorías intentan explicar su existencia y cada una de ellas añade una capa extra de terror a su naturaleza. La teoría más aceptada lo coloca como un ángel caído, uno de los seguidores de Lucifer, que durante la guerra celestial no cayó al infierno como sus compañeros, sino que terminó en la tierra. Ese error divino explicaría su odio hacia la humanidad y su placer al profanar. ¿No es coincidencia que use una iglesia abandonada como su guarida? Y que las víctimas encontradas por Darry en el sótano estaban dispuestas en posiciones que recordaban a la crucifixión, una blasfemia intencional contra la creación favorita de Dios. Los cómics oficiales de Jeepers Creepers, escritos por Mark Andreyko, ampliaron significativamente su historia de fondo. En estas historias descubrimos que el creepy existe, pero lo más perturbador es que no solo era temido por culturas antiguas, en algunas era venerado como una deidad. Hay referencias a rituales de sacrificio humano realizados en su honor por civilizaciones precolombinas, donde los sacerdotes removían órganos específicos para aplacar su hambre eterna. La conexión con los nativos americanos es particularmente intrigante. Algunas tribus tenían leyendas sobre una criatura alada que se alimenta de carne y espíritu, y pinturas rupestres encontradas en cuevas muestran figuras parecidas al creepy. Aún más inquietante es su supuesta relación con la desaparición de los colonos de Roanoke, un evento histórico real donde 115 colonos desaparecieron misteriosamente en 1590. Según la mitología expandida, no fue una enfermedad ni un ataque indígena lo que eliminó a la colonia, sino el creepy recolectando órganos durante su ciclo de alimentación. Clasificación biológica. ¿Qué es exactamente el creepy? Taxonómicamente, el creepy desafía las clasificaciones. Varias teorías intentan categorizarlo. Teoría demoníaca. Es la más aceptada considerando sus poderes sobrenaturales, inmortalidad y ciclo de 23 años. Sus ojos amarillentos, alas de murciélago y capacidad de regeneración apuntan a orígenes infernales. Teoría de la gárgola viva. Algunos teóricos sugieren que podría ser una gárgola que cobró vida, lo que explicaría su apariencia pétrea cuando hiberna y su afinidad por las iglesias antiguas. Esta teoría se ve reforzada por la iconografía medieval, donde las gárgolas eran representadas como demonios aprisionados en piedra. Teoría del Wendigo evolucionado. El Wendigo de las leyendas nativoamericanas es una criatura caníbal que se transforma después de consumir carne humana. El creepy podría ser una evolución de esta entidad, que desarrolló características únicas tras milenios de consumir órganos humanos específicos. Teoría extraterrestre. Su biología inusual y capacidad de volar sugieren un origen no terrestre. Tal vez sea un depredador de otro planeta que encontró en la Tierra un territorio de caza ideal. La verdad es que el creepy parece incorporar elementos de todas estas categorías, convirtiéndolo en una quimera sobrenatural única en el universo del terror. Anatomía externa, la forma de la pesadilla. Externamente, el creepy presenta una apariencia humanoide, pero con distorsiones que revelan su naturaleza no piel. No es realmente piel como la conocemos. Tiene una textura escamosa, resistente a las perforaciones y con una coloración grisácea, verdosa, que se asemeja al cuero curtido. Bajo análisis, parece un tejido compuesto, mezclando propiedades de queratina reptiliana y fibras musculares densas. Quizás su característica más distintiva, las alas del creepy son membranosas como las de un murciélago, pero con una envergadura desproporcionada al cuerpo de unos 4 o 5 metros cuando están completamente extendidas.
La estructura ósea interna de las alas contiene cavidades huecas que reducen su peso, similar a las adaptaciones evolutivas que se encuentran en aves depredadoras. Las membranas entre las estructuras óseas son extremadamente resistentes, capaces de soportar vientos fuertes durante el vuelo y lo suficientemente flexibles como para doblarse junto al cuerpo cuando no se usan. Garras. Sus garras no son solo extensiones de los dedos como en los depredadores comunes. Son estructuras retráctiles compuestas de un material similar a la quitina que se encuentra en los exoesqueletos de los insectos, pero significativamente más duro, capaz de perforar metal y concreto. Análisis ficticios de muestras de estas garras revelaron un material cristalino en su composición. Dientes. El cripe posee 3 filas de dientes, dispuestas de manera similar a la de los tiburones, con capacidad de reemplazo continuo. La morfología dental es heterogénea, con incisivos afilados al frente para desgarrar y molares planos en la parte trasera para triturar huesos y cartílagos. Capa. Más que un accesorio, la capa del cripe parece ser una extensión de su propio cuerpo, posiblemente un órgano sensorial adicional. Observaciones detalladas muestran que reacciona a estímulos externos incluso cuando el cripe parece estar inconsciente. Teorías sugieren que la capa podría contener receptores que amplifican su capacidad para detectar el miedo y localizar presas. Anatomía interna. El horror oculto. Lo más fascinante y perturbador del cripe es su fisiología interna, que desafía todas las leyes de la biología conocida. Sistema respiratorio adaptable. El cripe posee un sistema respiratorio dual que le permite funcionar tanto en ambientes terrestres como durante el vuelo a grandes altitudes. Su tercera fosa nasal, ubicada en el puente de la nariz, no es solo un órgano olfativo especializado. Es la entrada a un segundo sistema respiratorio que procesa el aire de manera diferente, extrayendo compuestos químicos asociados al miedo humano. Sistema digestivo selectivo, quizá el aspecto más intrigante de su biología. El cripe no consume a sus víctimas por nutrición convencional, sino para la absorción selectiva de tejidos específicos. Su tracto digestivo contiene compartimentos especializados que procesan diferentes órganos humanos. Estudios forenses ficticios de las víctimas muestran patrones consistentes. El cripe siempre remueve los órganos con precisión quirúrgica, dejando incisiones limpias que sugieren un conocimiento anatómico profundo. Sistema de regeneración. Lo más impresionante es su mecanismo de regeneración celular acelerada. Cuando consume un órgano humano, el cripe no solo lo digiere. Él incorpora el ADN y las propiedades celulares de ese órgano a su propio cuerpo. Esto explicaría por qué elige víctimas específicas. Está seleccionando características genéticas deseables para incorporar a su propia estructura. Cerebro multilobulado. Evidencias indirectas sugieren que el cripe posee un cerebro dividido en múltiples lóbulos, cada uno controlando diferentes aspectos de su fisiología. Eso explicaría cómo puede seguir funcionando incluso después de sufrir daños severos en la cabeza. Su cerebro principal parece estar ubicado en la región torácica, protegido por una caja ósea similar al esternón humano, pero significativamente más densa. Sistema circulatorio. Su sangre no es roja, sino verde oscuro, con propiedades coagulantes aceleradas que sellan las heridas casi al instante. Análisis especulativos sugieren que su sangre contiene algún tipo de nanoestructura orgánica que facilita la regeneración celular y preserva sus funciones durante los largos periodos de hibernación. Capacidades sensoriales. El cazador perfecto. El cripe es un depredador ápice con sentidos hiperdesarrollados que superan a cualquier depredador terrestre conocido. Olfato tridireccional. Su tercera fosa nasal no es solo un órgano respiratorio adicional, sino un sensor químico especializado que puede detectar compuestos liberados por el cuerpo humano durante estados de miedo extremo. Este olor al miedo actúa como un marcador que le permite al cripe identificar qué órganos en las posibles víctimas son más compatibles con sus necesidades de regeneración. Estudios de los patrones de caza del cripe revelan que rara vez ataca a sus víctimas al azar. Él huele a sus presas a distancia, categorizándolas por su utilidad. En Jeepers Creepers 2, vemos claramente cómo examina meticulosamente a los estudiantes en el autobús, ignorando a algunos y seleccionando a otros, un comportamiento que sugiere una capacidad de análisis bioquímico. Visión multiespectral.
Sus ojos amarillentos no solo son aterradores, son órganos sensoriales avanzados. Aparentemente, el Cripe puede ver en el espectro infrarrojo, lo que le permite localizar a sus presas por el calor corporal y posiblemente también en el ultravioleta, facilitando la caza nocturna. Aún más perturbador, hay evidencias de que puede literalmente ver el miedo, detectando visualmente alteraciones en el aura energética humana durante estados de terror extremo. Audición selectiva. Su capacidad auditiva parece estar enfocada específicamente en sonidos asociados al miedo humano. Latidos acelerados, respiración entrecortada, susurros desesperados. Esta especialización explica cómo es capaz de localizar víctimas ocultas con una precisión infalible. Percepción psíquica. Más allá de los sentidos físicos, el Cripe demuestra habilidades perceptivas que rozan lo psíquico. Parece conocer los nombres de sus víctimas sin interacción previa, como en el caso de Darryl. Detecta cuando se le observa desde la distancia. Y demuestra conocimiento de eventos fuera de su campo sensorial inmediato. Ciclo vital. Los 23 días de terror. El aspecto más misterioso del Cripe es su ciclo vital de 23 días cada 23 años. Esta periodicidad específica plantea preguntas fascinantes sobre su biología y origen. Hibernación criogénica natural. Durante los 23 años de letargo, el Cripe entra en un estado de hibernación profunda que se asemeja a la criogenia. Su metabolismo se desacelera a niveles indetectables. Y su apariencia externa adquiere características petrificadas. De ahí la confusión con una gárgola. Análisis ficticios de fragmentos de tejido del Cripe durante la hibernación muestran células en un estado de suspensión casi perfecto, con una degradación mínima a lo largo de décadas. Fase activa acelerada. Los 23 días de actividad representan una explosión metabólica extraordinaria. En este periodo, el Cripe opera con máxima eficiencia, cazando prácticamente sin descanso. Estimaciones basadas en sus patrones de caza sugieren que necesita consumir los órganos de al menos 12 o 15 víctimas durante este ciclo para poder sostener otros 23 años de hibernación. Sincronía astronómica. Existen teorías que conectan el ciclo de 23 años con el alineamiento específico de cuerpos celestes. Esta periodicidad podría estar relacionada con rituales antiguos o con influencias cósmicas que afectan su metabolismo. La precisión matemática de este ciclo sugiere una conexión con algún fenómeno astronómico regular, lo que tal vez explique por qué las culturas antiguas lo consideraban una deidad ligada. Ritual de cierre del ciclo. En las horas finales de su periodo activo, el Cripe muestra comportamientos ritualizados. Organiza los restos de sus víctimas en patrones específicos, preserva ciertos órganos en condiciones controladas y prepara meticulosamente su lugar de hibernación. Este comportamiento sugiere una inteligencia calculadora y posiblemente una conexión con antiguas prácticas. Arsenal biológico. Armas orgánicas. Una de las características más espeluznantes del Cripe es su capacidad para transformar partes de su propio cuerpo en armas letales. Shurikens de hueso. El Cripe puede extraer fragmentos de su propio esqueleto, típicamente de las costillas o las vértebras, y moldearlos en armas arrojadizas tan afiladas como navajas. Estas estructuras mantienen una conexión psíquica con él, lo que le permite un control limitado sobre su trayectoria después de lanzarlas. Fluido adhesivo. Glándulas especializadas en su boca producen una sustancia viscosa que se endurece rápidamente al contacto con el aire. Este moco funciona como un pegamento orgánico sumamente resistente, usado para inmovilizar a las víctimas o crear trampas. La composición química de este fluido se asemeja a resinas poliméricas avanzadas, pero con propiedades adaptativas que ningún material sintético posee. Dardos venenosos. Desde la punta de su lengua, el Cripe puede disparar pequeños dardos orgánicos impregnados con neurotoxinas paralizantes. Estos dardos son estructuras óseas miniaturizadas conectadas a glándulas venenosas en la base de la lengua. El veneno no es letal de inmediato. Paraliza a la víctima manteniéndola consciente, permitiendo que el Cripe saboree el miedo antes del golpe final. Regeneración ofensiva. Quizás su arma más aterradora sea la capacidad de usar partes del cuerpo de la víctima no solo para regenerarse, sino también como extensiones ofensivas de su propio cuerpo. En casos documentados, el Cripe ha incorporado órganos de sus víctimas en su propia estructura y los ha adaptado para funciones de combate, como ojos con visión aumentada o músculos con mayor densidad. Inteligencia y psicología, la mente detrás del monstruo. El Cripe no es un depredador instintivo.
Demuestra una inteligencia estratégica avanzada y una psicología compleja. Capacidad lingüística oculta. Aunque rara vez habla en las películas, el Creeper comprende perfectamente el lenguaje humano y puede comunicarse cuando es necesario. La escena eliminada mencionada en el guión original revela no solo su capacidad de hablar, sino también un sentido macabro del humor y una personalidad sádica. Su preferencia por el silencio parece ser una elección táctica, no una limitación. Planificación estratégica. La forma en que el Creeper caza demuestra un nivel alto de planificación. Estudia los patrones de movimiento de sus presas, establece territorios de caza, crea emboscadas complejas e incluso utiliza la psicología inversa para manipular a sus víctimas. El camión no es solo un medio de transporte, sino una herramienta psicológica diseñada para inducir pánico, maximizando el sabor del miedo que tanto disfruta. Memoria celular. Una teoría fascinante sugiere que el Creeper absorbe no solo los órganos físicos de sus víctimas, sino también fragmentos de sus memorias y personalidades. Esto explicaría cómo demuestra conocimientos específicos sobre sus víctimas y por qué parece jugar con ellas de formas personalizadas, explorando miedos individuales. Comportamiento ritualista. El Creeper sigue patrones de comportamiento ritualizados que sugieren una conexión con prácticas religiosas antiguas. La disposición de las víctimas en posiciones específicas, la preservación de ciertos órganos en patrones geométricos precisos y la preferencia por estructuras abandonadas con significado religioso indican una mentalidad casi sacerdotal, pero el camión. Extensión biomecánica. El infame camión del Creeper merece un análisis detallado, ya que no es solo un vehículo, es una extensión biomecánica de su propio ser. Simbiosis vehicular. El camión parece tener una conexión simbiótica con el Creeper. La manera en que responde a sus órdenes mentales sugiere algún tipo de interfaz neural. Análisis de cuadros específicos de las películas muestran sutiles filamentos orgánicos conectando el volante con los brazos del Creeper, lo que implica una fusión literal entre criatura y máquina. Modificaciones orgánicas. Las modificaciones en el camión no son puramente mecánicas. Exámenes detallados revelan que ciertas partes del vehículo parecen ser híbridos orgánico-mecánicos. Las púas en la puerta trasera tienen una estructura similar a las garras del Creeper, y el revestimiento interno tiene una textura parecida a su piel escamosa. Sistema defensivo autónomo. El camión demuestra capacidades defensivas casi conscientes incluso en ausencia del Creeper. Las llantas son inmunes a balazos y explosivos, debido a una capa regenerativa que recuerda al tejido cicatrizante de la propia criatura. El motor emite sonidos que se asemejan no a la mecánica, sino a una respiración profunda y gutural. Laboratorio móvil. El interior del camión funciona como un laboratorio macabro, donde el Creeper realiza sus experimentos de consumo y regeneración. Equipado con herramientas quirúrgicas improvisadas y compartimentos de preservación, el vehículo le permite procesar a sus víctimas con eficiencia clínica mientras se mantiene. Evolución tecnológica. Los detalles del camión cambian sutilmente entre las películas, lo que sugiere que el Creeper lo modifica continuamente. Estas alteraciones parecen reflejar aprendizaje y adaptación. Se da a entender que él incorpora tecnologías de diferentes épocas al vehículo durante sus ciclos de 23 años. Vulnerabilidades. ¿Qué podría derrotar al Creeper? A pesar de su aparente invulnerabilidad, el Creeper tiene debilidades que, en teoría, podrían llevar a su derrota permanente. Dependencia de órganos específicos. El Creeper parece depender de ciertos órganos humanos para mantener. Si se le priva del acceso a estos órganos durante su ciclo de alimentación, su capacidad regenerativa disminuiría progresivamente. Esto sugiere que un aislamiento completo durante su periodo activo podría debilitarlo de manera crítica. Vulnerabilidad durante la transición. En las horas finales de su ciclo activo, cuando se prepara para hibernar, el Creeper pasa por una fase de vulnerabilidad metabólica. Su cuerpo inicia el proceso de desaceleración fisiológica, lo que lo vuelve momentáneamente menos ágil y más susceptible a daño. Núcleo vital oculto. Evidencias indirectas sugieren que el Creeper posee un núcleo vital ubicado no en la cabeza o el tórax, sino en algún punto de su estructura axial, posiblemente cerca de la base de la columna vertebral. Este órgano primordial sería la fuente de su inmortalidad y el único componente verdaderamente insustituible de su cuerpo.
Dependencia astronómica: si su ciclo está realmente ligado a alineamientos celestes específicos, interferir con su capacidad de percibir estos alineamientos podría desregular su ciclo metabólico. El aislamiento en ambientes subterráneos profundos podría, en teoría, interrumpir esta sincronización. Trampa temporal. Una teoría más especulativa sugiere que el Cripe existe fuera del flujo temporal normal. Su ciclo de 23 años podría ser una manifestación de desplazamiento temporal periódico. Si esto fuera cierto, tecnologías teóricas de manipulación temporal podrían aprisionarlo. Lo dejarían atrapado en un bucle de evolución a través de las películas. A lo largo de la franquicia, el Cripe demuestra una evolución continua, no solo en apariencia, sino también en capacidades. Primera película, 2001. El Cripe original tenía una apariencia más humanoide y habilidades más limitadas. Su regeneración era más lenta y dependía del consumo inmediato. Su capacidad de volar era menos refinada y su comportamiento era más instintivo que calculador. Segunda película, 2003. Vemos a un Cripe más ágil, con regeneración acelerada y mayor resistencia al daño. Sus alas muestran mayor envergadura y control durante el vuelo. Su comportamiento revela inteligencia, táctica superior, con capacidad para priorizar amenazas y adaptar estrategias en tiempo real. Tercera película, 2017. Esta versión muestra una integración mejorada de características absorbidas de víctimas anteriores. Su cuerpo presenta una heterogeneidad visible, partes que claramente pertenecieron a diferentes víctimas, pero funcionan en armonía. Su capacidad para recuperarse de daños extremos aumentó exponencialmente. Renacido 2020. Aunque polémica entre los fans, esta película muestra a un Cripe con la capacidad ampliada de manipular bioquímicamente a sus víctimas a distancia. Demuestra poder inducir alucinaciones y manipular percepciones sensoriales, lo que sugiere una evolución de sus capacidades psíquicas. Esta progresión implica que, en cada ciclo de 23 años, el Cripe no solo se recupera, sino que evoluciona, incorporando permanentemente las mejores características genéticas de sus víctimas en una metamorfosis continua que lo vuelve cada vez más peligroso. Conexiones mitológicas: el arquetipo eterno. El Cripe resuena profundamente con arquetipos mitológicos encontrados en diversas culturas, estableciendo paralelos con el buitre tilde. En la antigua mitología africana, existe la leyenda del buitre tilpe, una criatura que se alimentaba de órganos específicos de sus víctimas para absorber sus almas. Al igual que el Cripe, este ser mitológico tenía ciclos de actividad ligados a alineaciones estelares, ecos del Krasu y asiático. En la mitología del sudeste asiático, Krasu es un demonio nocturno que se separa de su cuerpo, volando como una cabeza con vísceras colgando para alimentarse. La capacidad del Cripe de quitarse y reemplazar su propia cabeza evoca a esta entidad. Corrupción del ángel vigilante. En la tradición apócrifa judeocristiana, los vigilantes eran ángeles designados para observar a la humanidad, pero que eventualmente se corrompieron. El comportamiento observador del Cripe, estudiando a sus víctimas antes de atacar, refleja este concepto. Inversión de Prometeo. En la mitología griega, Prometeo tenía su hígado devorado diariamente por un águila como castigo. El Cripe invierte este mito: él es quien devora órganos repetidamente, castigando a la humanidad en un ciclo sin fin. Estas conexiones mitológicas sugieren que el Cripe puede representar un arquetipo de depredador sobrenatural profundamente arraigado en el inconsciente colectivo humano, lo que explica por qué resuena tan poderosamente como figura de horror. Conclusión: el terror trascendente. ¿Qué hace que el Cripe sea una figura tan impactante en el panteón del horror moderno? No es solo su apariencia grotesca o sus poderes sobrenaturales. Es la combinación de elementos que desafían una categorización simple. Incorpora aspectos de demonio, depredador biológico, entidad extraterrestre y fuerza natural implacable. La verdadera fuente de terror que el Cripe evoca proviene de su naturaleza fundamentalmente paradójica. Es simultáneamente primitivo y avanzado, instintivo y calculador, bestial e inteligente. Representa al depredador perfecto, adaptable, paciente y absolutamente implacable en su búsqueda. Quizá el aspecto más perturbador del Cripe sea la sugerencia de que no es único, que podría haber otros como él, hibernando en rincones olvidados del mundo, esperando su momento para despertar. Si un solo Cripe puede causar tanto terror,
¿qué significaría la existencia de toda una especie? Al final, el creepy sigue siendo un enigma fascinante, un recordatorio de que, no importa cuánto evolucione nuestra comprensión del mundo, siempre habrá espacio para lo inexplicable, lo sobrenatural y lo verdaderamente aterrador en las sombras de nuestra imaginación. ¿Y tú, qué crees que pasaría si te encontraras con esta criatura en una carretera desierta? Comparte tus teorías sobre el creepy en los comentarios y no olvides suscribirte para más análisis a fondo de criaturas del universo del terror.